Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Que hoy vamos a hablar de la prioridad de las prioridades. La prioridad de las prioridades. Y los voy a invitar, y por favor no se despegue de la palabra del Señor, porque hoy en mis notas tengo que compartir con ustedes de la palabra del Señor una joya en versículos, diamantes en versículos que vamos a leer en esta ocasión. Y quiero que vayan específicamente al Salmo 127. Quiero que vayamos al Salmo 127. Y allí hay varias prioridades. Y yo quiero que ese sea el marco donde vamos a estar depositando nuestros pensamientos, aunque la palabra del Señor en un instante nos va a ir llevando por una jornada y vamos a comprender grandes principios acerca de lo que es poner a Dios en primer lugar. Dígalo conmigo, primero Dios. Repítalo una vez más, primero Dios. Confiamos en que Dios ocupa y vivimos literalmente, como hemos dicho en otras ocasiones, poniendo a Dios en primer lugar. El verso número 1, el capítulo número 127 de Salmos, apenas tiene 5 poderosos versículos y quiero leer para ustedes de esta forma. Si Jehová, si Dios está primero, si Jehová no edificare la casa, ayúdame iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Ponga toda la atención en lo que el primer versículo de la prioridad de las prioridades nos marca a usted y a mí en esta hora. Si Jehová, podría ser cualquier otra cosa, pero el versículo pudiera ser cualquier otra persona, pero el versículo dice que si Jehová, si Él, nuestro Dios, no edifique la casa. ¿Qué casa? Antes de llegar a la casa de Dios, a la casa de la familia de la fe, a la casa donde todos nos reunimos, hoy en forma virtual, en ocasiones en forma presencial, antes de que nosotros consideremos la vida de la iglesia, la palabra está hablando de su casa y la mía. Si Jehová no está en primer lugar en su casa, evidentemente no estará en la iglesia. Pero si hay alabanza en su casa, evidentemente en la reunión de los santos también la habrá. Si hay oración e intercesión en su casa, evidentemente en la reunión de la congregación y la grey la habrá. La iglesia es la evidencia de lo que espiritualmente se está viviendo en la casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Este tremendo salmo habla de prioridades. ¿Y que coméis pan de dolores? Pues que a su amado, y esa frase tocó grandemente mi corazón para compartir con ustedes en esta ocasión, porque pues a su amado, tú y yo somos amados de Dios, dará Dios su sueño. Dios dará a sus hijos amados sus anhelos y sus deseos. Pero en primer lugar está el primer lugar. Esa añadidura, eso que anhelamos, no llegará si la voluntad de Dios, que es soberana en tu vida y en la mía, se hace efectiva. Porque en primer lugar debemos buscar ese reino, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de Dios
y su justicia. El verso número 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, la prioridad de nuestros hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Verso número 4, como saeta en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tremendo y hermoso salmo. Pero esa frase, pues a su amado le concederá sus sueños. Es interesante. Yo quiero compartir con ustedes acerca de prioridad de las prioridades. Quiero compartir con ustedes este pequeño triángulo, pudiéramos decir alguna pirámide o quizás alguna gráfica. Vamos a ver cómo usted lo define, pero ahí hay puntos muy importantes de lo que reúne las prioridades de los seres humanos. Hablando de autorrealización, podemos ver ahí la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos, la resolución de los problemas. En el área de la estima, el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Cuando vamos a la realidad de la socioefectividad, hablamos de amistad, afecto, intimidad sexual. Cuando hablamos de seguridad física, de empleo de recursos, de la moral familiar, de la salud, de las prioridades o de la propiedad privada. Cuando hablamos de las realidades o las prioridades fisiológicas, nos damos cuenta que necesitamos la respiración, el alimento, el sexo, el descanso, en fin, este triángulo abarca una cantidad de áreas en la vida del ser humano donde pudiese estar marcando su prioridad. Y en medio de toda esa lista hay una cantidad de realidades importantísimas. Pero ¿cuál de todas esas ocupa un lugar previo a tu Dios y al mío? ¿Cuál de todas esas realidades importantes en las prioridades de la vida está ocupando el primer lugar antes de la realidad de que Dios sea primero en tu vida y en la mía? Evidentemente, cuidar nuestra salud es sumamente importante. Es algo bueno, es algo digno de aplaudir que nosotros cuidemos nuestra salud, pero si cuidar nuestra salud está ocupando el lugar de Dios y nuestro Dios es la nutrición, el qué me como, cuándo me lo como y no hay tiempo para orar, no hay tiempo para meditar en Dios, esa realidad buena y beneficiosa se ha convertido en tu Dios, en tu ídolo. No vayan a pensar que solamente las cosas malas ocupan el lugar de Dios. Hay cosas buenísimas que lamentablemente el ser humano ha puesto primero que Dios. Evidentemente puedo también sacar una lista de graves palabras muy dañinas que también están en el lugar donde Dios debería estar. Saben que la idolatría es sustituir a Dios de su lugar, de su trono, de su soberanía. Todo lo que yo ponga en el lugar de Dios es un ídolo. Todo lo que yo tenga temor de perder es un ídolo. Todo lo que yo tenga temor de que me lo quiten es un ídolo. Pero pastor, yo le doy mucha importancia a mis hijos. Bueno, qué bueno que la Biblia dice que son herencia de Jehová, que tú y yo como padres lo que nos toca hacer es ser mayordomos
de nuestros hijos, porque pertenecen a Dios. Y si hay alguna madre o algún padre aquí preocupado por su hijo porque no sabe qué hacer, o por su hija porque no sabe qué hacer, entrégueselo al Señor, confíe en la intercesión, reclámele al dueño de ese muchacho y de esa muchacha bendición, y ese Dios amante en los cielos bendecirá a sus hijos. No pierda la confianza en ese Dios que le puede asistir grandemente en usted bendecir sus hijos. Nuestros hijos son de Dios. Pero si un hijo o una hija ocupa el lugar de Dios, lamentablemente, tengo que decirle que ese es su ídolo. Si un esposo ocupa el lugar de Dios o una esposa ocupa el lugar de Dios, yo no estoy diciendo ahora que el esposo tenga que decir, no, allá tuyo, yo no tengo que ponerte a ti en mis prioridades. No. Son una sola carne, Dios los ha bendecido, necesitan caminar juntos en la jornada de la confianza en el Señor, pero primero seguirá siendo Dios. Y si ponemos a Dios en primer lugar, le aseguro que su matrimonio será un matrimonio bendecido. Si ponemos a Dios en primer lugar, le aseguro que usted como padre será la persona de mayor influencia espiritual en la vida de sus hijos. A pesar de que se tropiecen en el camino, a pesar de que cometan errores, ellos saben que pueden ir a un padre, pueden ir a una madre a buscar consejo, porque les es dado un buen ejemplo, un buen consejo, un buen testimonio. Pero primero es Dios. Y hoy estamos hablando de la prioridad de las prioridades. Buscar en primer lugar el reino de Dios. Alguien que alabe el nombre del Señor, donde quiera que esté. No en primer lugar lo que a mí me interesa, lo que a mí me agrada. No, en primer lugar buscar el reino de Dios, donde Dios manda. Ese es el reino de Dios, donde Dios está establecido. Ese es el reino de Dios, donde Dios es soberano, donde Dios habla y sus súbditos, sus discípulos, sus hijos y sus hijas, sus criaturas, le seguimos y le obedecemos. Todo esto en el fundamento del amor, porque si me amáis, eso es una prioridad. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La prioridad en tu vida y en la mía sigue siendo buscar el reino de Dios. Hay una gran diferencia en qué usted desea y qué usted necesita. Hay una gran diferencia en lo que yo deseo y en lo que realmente yo necesito. Póngase a pensar en esas decisiones que tiene que tomar en los próximos días. Si es realmente, y yo no sé si hay alguien orando, Señor, háblanos si esto es realmente lo que necesitamos o es realmente lo que deseo. Bueno, pues abra bien los oídos, porque el Señor hoy ha impresionado mi corazón para hacerte saber que si pones a Dios en primer lugar, eso que está ocupando espacio en tu mente será añadido. Yo no sé si estás en el proceso de comprar una casa, remodelar la casa, cambiar de trabajo, posiblemente mudarte de ciudad. Eso que está ocupando espacio en tu mente, échalo a un lado. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás de la mudanza, la casa, el trabajo, os será añadido. Esa es la promesa. Y si nosotros amamos al Señor de todo corazón, como Jesús lo dijo, guardaremos sus mandamientos. Hay prioridades. La Biblia habla de tremendas realidades en lo que es la prioridad en medio de las prioridades. Hoy yo estoy hablando no de las cosas importantes, sino yo estoy hablando de la persona importante. Yo estoy hablando del reino importante. Estoy hablando del lugar importante que tu Dios y el mío necesita ocupar en nuestro corazón. Así que ponte a pensar en tu alrededor, ¿qué es lo que yo deseo o qué es lo que necesito? ¿En base a qué estoy tomando esa decisión? ¿Porque lo deseo
o porque lo necesito. Cuando nosotros hablamos de la realidad de nuestro Dios, lo que se establece como prioridad, escucha bien, se convierte en lo que consideramos y denominamos como valioso. Si usted está poniendo en su lista de prioridades a Dios, permítame decirle una cosa acerca de las prioridades. Las prioridades son movibles. Si usted tiene una lista de prioridades del 1 al 10, es posible que de aquí a 2 días la prioridad número 8 pase a ser prioridad número 5 y la prioridad número 5 baje a quizás el lugar número 9. Pero nosotros no podemos tener a Dios en medio de las 10 prioridades de nuestra vida. Hay muchísimas cosas valiosas en tu vida y en la mía, porque lo que se establece como prioridad se convierte en lo que consideramos y denominamos como valioso. Eso está más que claro, pero la realidad es que más que eso tenemos que tener en cuenta que Dios no necesita estar, no debe estar en medio de nuestras 10 prioridades, en medio de nuestras 5 prioridades, en medio de nuestras 3 prioridades, en medio de nuestras 2 prioridades. No, Dios está por encima de las prioridades. Alguien que esté respirando, que alabe el nombre del Señor. No ubique a Dios en su lista de prioridades. Dios es primero, único y exclusivo antes que cualquier lista de prioridades valiosas en la vida. Le voy a hablar algo acerca de las prioridades valiosas de la vida. Saben que si son y tienen que ver con este mundo, la polilla las destruye. Son esos insectos pequeñitos que destruyen todo lo que es orgánico. La herrumbre las corroe, o el moho, el óxido las corroe. Los ladrones las roban. Póngase usted a pensar en la lista de prioridades a la cual usted le dedica sacrificio, tiempo, esfuerzo, dinero, en fin. Posiblemente esté en la lista de estas que yo he dicho. O el orín lo corroe, o un ladrón se lo puede llevar. Hay gente que su carro es lo más importante en la vida. Tenga cuidado cuando esa persona lo invita a su carro, cómo usted se siente en el carro y cómo cierra la puerta. Porque si usted cierra la puerta muy fuerte, el dueño del carro, cuyo carro es su ídolo y cuyo carro es más importante que cualquier otra cosa, le va a decir, oye, tenga mucho cuidado, un poco más y me revientas el cristal, lo vas a dañar. Y usted va a ver cuán importante, claro, las cosas hay que cuidarlas, pero cuán importante es ese carro para esa persona. Póngase a pensar en la lista de realidades en su vida y en la mía, que el orín corroe, los ladrones hurtan y la polilla destruye. Eso se define claramente como algo temporero. Y usted y yo estamos buscando las cosas eternas. Y lo eterno proviene del eterno. Tu relación y mi relación con el Señor necesita ser una relación constante. Que el orín no corroa espiritualmente esa relación. Necesita ser cada día. Necesitamos enfocarnos en ese Dios porque Él concederá nuestros sueños. Como dice Salmo 127, verso 2. Hay una promesa clara y a su amado dará Dios el sueño. Su anhelo, el deseo de su corazón para su matrimonio, el deseo de su corazón para con sus hijos, el deseo de su corazón para su vida física, mental y espiritual. Pregúntele a Dios. El plan de Dios para su vida es real. Y si usted quiere conocer ese plan, vaya al dueño del plan. Alabado sea su nombre. No siga dando vueltas y vueltas y vueltas en lo que el orín corroe, en lo que los ladrones hurtan. Finalmente, todas esas cosas son cosas pasajeras.
El Evangelio de Lucas, el capítulo 12, ahora lo pronuncia de esta forma, los versículos 29 al 31. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que la necesitáis estas cosas, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Que el Señor bendiga su poderosa palabra. Dios sabe que tenemos frío. Dios sabe que estamos en medio de una pandemia. Dios sabe que son días delicados. Dios sabe tu necesidad y conoce mi necesidad. Reclamemos sus promesas en tu vida y en la mía. Confiemos en Él, esperemos en Él y Él hará. No nos afanemos por las cosas que no tienen tanta importancia. Hablando de la prioridad en las prioridades, Eclesiastés capítulo 12, verso 1, dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Escúchenme, jóvenes, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Jóvenes, la prioridad en medio de las prioridades, o antes, debo decir, de las prioridades en tu vida como joven, es acordarte de Jehová, es acordarte del Señor. Pero pastores, que usted no sabe, yo tengo 18 créditos en mi jornada universitaria. Felicidades. Por encima de ese sueño de ser un profesional, por encima de ese sueño de pasar con buenas notas, y yo voy a orar para que eso pase, y tú también ora por mis notas en mi jornada doctoral, para que yo también pueda sacar buenas notas, y tanto tú como yo podamos pasar esta linda experiencia. Pero por encima del doctorado realizado, por encima de las tareas realizadas universitarias, por encima, Dios le pide a los jóvenes: acuérdate de mí, porque vendrán días malos. La prioridad antes de las prioridades. Estamos hablando de que Dios es primero en nuestra vida. El Evangelio según Lucas, el capítulo 18, el verso 22 y 23, dice: cuando Jesús oyó esto, le dijo, ¿a quién le dijo? Aquel muchacho, aquel joven: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. El problema no era la riqueza. Dios no tenía problema con la riqueza. Los hombres de Dios en la palabra de Dios fueron ricos. Pero la realidad de esos hombres era que su corazón estaba primero en el corazón de Dios, antes que cualquier otra cosa. Y aquel joven lamentablemente no quiso aceptar la invitación de que ese Dios debía ser primero en su vida. Saben que el que no pone a Dios en primer lugar anda triste por ahí. Esto es una realidad. La Biblia nos presenta una tremenda realidad. Es clara lo que dice Lucas. No puso en primer lugar la oferta: ven, sígueme. La realidad del que no sigue a Dios y no tiene a Dios en primer lugar es una realidad triste. Es una vida de congoja, es una vida vacía. El que no tiene a Dios en primer lugar, lamentablemente, está viviendo una vida vacía, una vida triste. Anda por ahí como un muerto en vida, sin esperanza, sin la confianza en que vendrá un día mejor, sin saber que los días se acortan y pronto veremos al bendito Hijo de Dios. La Biblia nos habla de qué es la prioridad antes de las prioridades.
Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero Dios en nuestra alabanza, primero Dios en la búsqueda de su rostro en nuestra vida devocional, primero Dios al diezmar y al ofrendar, primero Dios al comer o beber, primero Dios en todas nuestras realidades de la vida. Saque a Dios, por favor, y se lo pido en su nombre, y en su nombre lo exhorto. Saque a Dios de sus primeras 3 prioridades. Ponga a Dios antes que esas primeras 3 prioridades. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo no sé si usted conoce a alguien como los que yo voy a describir ahora, pero hay gente que cada día que usted los observa se acomodan más en esta tierra. Hay gente que cada día los televisores son más grandes, las cuentas por pagar, en otras palabras, las deudas son interminables y se siguen acomodando con una vida temporera a un mundo temporero. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted conoce a alguien así o si usted es esa persona que estoy describiendo. Pero ha llegado el momento de buscar a Dios, su reino, primeramente, y su justicia. Justicia es la persona de Cristo. La persona justicia es Cristo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ese es el negocio de los negocios. Todo lo demás os será añadido. Lucas capítulo 12, el verso 34. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que vale en tu vida y en la mía, en este día hermoso que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que tiene, que para nosotros es un tesoro? Ahí está nuestro corazón. Ojalá que lo que tenga valor y sea sumamente brillante en el tesoro de tu corazón y en el mío, sea tener una relación con Dios en serio. Sea tener una relación con Dios. Porque recuerda, hablando de la prioridad en o antes de las prioridades, lo que dice Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. No puede haber otro Dios delante de Dios. Eso es idolatría. No se le puede dar valor a ninguna otra cosa que no sea Dios en tu vida y en la mía. Espero que la palabra del Señor siga cayendo en terreno fértil. Porque es el tiempo necesario para que tú y yo sigamos entendiendo y ya llegue el día que Dios sea primero en nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, el verso número 6 y 8. Dice, por nada estéis afanosos, ni por el frío, la congelada, la pandemia, el desempleo. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias,
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, en esto pensar. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted quiere saber qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Ahí en Filipenses capítulo 4, verso 6, hay una gran definición de todas las realidades de lo que es buscar a Dios en primer lugar. Salmo capítulo 90. Ya estoy por cerrar, pero no puedo dejar este salmo. Capítulo 90, debo decir, verso 12. Enseñaos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón, dice aquí, sabiduría. La Biblia nos ha presentado la importancia de poner a Dios en primer lugar. Cierro con el libro de Mateo, capítulo 22. Vaya a su Biblia, Mateo, capítulo 22, verso 37 y 38. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios, ayúdame, iglesia, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Este es el grande y primer mandamiento. Buscar a Dios en primer lugar. Él nos invita a establecerlo en nuestra vida como nuestra prioridad de las prioridades. Repita conmigo: Dios es mi prioridad en las prioridades. Él no está en la lista de mis prioridades. Él es la prioridad que va antes de las prioridades, porque en mi vida yo vivo poniendo a Dios en primer lugar. Nuestra dependencia de Dios se origina en el estudio de la palabra, la oración, la comunión diaria con Dios. Si Él es nuestra prioridad, siempre viviremos en un segundo plano. Nosotros necesitamos, amada iglesia, mantener a Dios, mi querido hermano, mi estimada hermana, mantener a Dios en primer lugar. Diga claramente cada mañana: primero Dios. Diga cada noche: primero Dios. Diga en el momento de la tristeza: primero Dios. Diga en el momento de la alegría: primero Dios. Este es el tiempo. Ahora es la hora. Ya es el momento para que usted se lance sobre el único que lo mantuvo hasta aquí y desea ser la prioridad de las prioridades en su vida. Comience hoy en el nombre de Jesús. Hoy es el primer día, oiga bien, del resto de su vida. Decide en este primer día decirle al Señor: Señor, tú serás mi prioridad, y luego vendrá la lista de mis prioridades. Di: Señor, hoy eres primero en mi vida, y lo demás conforme a mi confianza y tu voluntad en mí y mi confianza en ti serán todas añadidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que puedas hoy repasar esta lista de prioridades de tu vida, y así como todas son valiosas, sacar a Dios de esa lista y poner a Dios en primer lugar. Oremos. Cariñoso Padre, tu palabra ha sido expuesta, y en esta hora, Señor, de todo corazón te agradezco
porque más que una prioridad entre todas esas cosas importantes que hacemos en la vida, nuestro Dios va primero, fuera de esa lista de prioridades. Ayúdanos, Señor, a mantenerte en primer lugar, a creerte en primer lugar, a confiarte en primer lugar y a esperar en ti, que todas las demás cosas os serán añadidas. Bendice, restaura, acompaña, contesta en esta hora y hazle saber a cada uno de los que nos ven y nos escuchan que estar al lado tuyo es ser más que vencedor en Cristo Jesús. Gracias por la bendición de esta hora. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y juntos alabemos al Señor diciendo de todo corazón: primero Dios en todo. Que Dios te guarde, es mi deseo y mi oración. Mirando lo que soy, veo que todo debo a ti. Todo lo que tengo de tus manos recibí. Familia y talentos vienes a adquirir. Aun sin merecerlo, sigues estando allí. Mayordomo soy, quiero agradarte. Mi fidelidad quiero ofrendarte. Con esta oración vengo a afirmarte. Mi Rey y Señor, vengo a declararte. Primero Dios en todo, pues todo suplirá. El fruto de mis manos Él sustenta. Cual fieles mayordomos, la vida hay que llevar. Es el dueño de mi tiempo, consagrándole mi cuerpo. En mis bienes y talentos, primero Dios. Ya tu bendición me la otorgaste. Con mi diezmo hoy vengo a agradarte. Por mi salvación tu Hijo entregaste. Mis ofrendas doy, pues me salvaste. Tómame, oh Señor, vine a ofrecerme. Como pródigo vengo a buscarte. Has sido muy bueno al aceptarme. Por eso, Señor, yo voy a adorarte. Primero Dios en todo, pues todo suplirá. El fruto